La vida moderna nos aleja de nosotros mismos en un ruido constante, notificaciones, conversaciones, planes, pero necesitamos el silencio para descubrir qué queremos realmente, quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. En este vídeo hablaremos sobre la importancia de pasar tiempo en silencio para reorientar tu vida. 1. Descubriendo el poder del silencio. El silencio es el lenguaje más antiguo olvidado por el hombre moderno. Cuando vivimos entre multitudes, ahogados en notificaciones constantes y perdidos en el bullicio de la vida diaria, el silencio parece un concepto distante, casi aterrador. Sin embargo, el silencio no es simplemente la ausencia de ruido. Es un campo de sabiduría interior que resuena profundamente en la mente. Permanecer en silencio no es cortar temporalmente nuestros vínculos con el mundo exterior, sino conectarnos finalmente con nuestro mundo interior. Porque cuando los sonidos del exterior cesan, los susurros del interior se hacen claros. Nuestras necesidades no escuchadas, nuestros sueños pospuestos, nuestras emociones reprimidas y nuestro yo desatendido se hacen escuchar en silencio. Quizás por primera vez una persona empieza a escuchar realmente qué quiere, qué necesita, por qué se siente incómodo. Pasar tiempo en silencio no significa solo relajarse. Por el contrario, es el ámbito donde se producen los enfrentamientos más profundos con la mente. Hablar a menudo activa nuestros mecanismos de defensa, pero el silencio derriba esas defensas una por una. Es por esto que tanta gente quiere escapar del silencio, porque tienen miedo de quedarse consigo mismos. Sin embargo, el silencio no es un vacío al que haya que temer. Es el útero oscuro del renacimiento. Cuando nos atrevemos a permanecer en silencio, escuchamos el significado que resuena dentro de nosotros y reencontramos nuestra propia voz. Solo cuando uno escucha su propia voz puede comprender verdaderamente lo que dicen los demás. De lo contrario, pasaremos nuestras vidas perdidos en el ruido de los demás. El silencio también es un determinante de dirección. Las decisiones tomadas en medio del ruido pueden ser desacertadas y las decisiones tomadas apresuradamente pueden ser lamentables. Pero las decisiones tomadas en silencio provienen de un lugar más profundo, porque en el silencio el tiempo se vuelve más lento y los pensamientos se vuelven más claros. Queda claro qué emoción es temporal y cuál es permanente. Podemos distinguir los caprichos pasajeros de los deseos que se arraigan en el corazón. Las decisiones tomadas a partir de esta conciencia no solo proporcionan dirección, sino que también traen consigo la fuerza para mantener la dirección constante. Este es precisamente el poder del silencio. Ayuda a alcanzar el propio centro y permanecer anclado allí. Desde la perspectiva del estoicismo, el silencio no es solo un medio de introspección, sino también la base de una vida virtuosa. Para los estoicos, lo importante no son las condiciones externas, sino las actitudes internas. Un mundo ruidoso no tiene importancia para el sabio estoico, porque su mundo interior está en equilibrio armonioso con la naturaleza y la razón. El silencio es un momento sagrado para el estoico. Cuando las pasiones se apaciguan, la mente se simplifica y el ritmo de la naturaleza se armoniza. Como dijo Marco Aurelio en sus meditaciones, vuelve hacia tu interior. En lo profundo de tu alma hay un manantial, y este manantial vuelve a brotar cuando tienes sed. El silencio es el camino para llegar a esa fuente. La sabiduría estoica comienza con el dominio del mundo interior, no del mundo exterior. El silencio es la llave que abre la puerta a este dominio. Podemos reorientar nuestras vidas no luchando contra el ruido, sino haciendo las paces con el silencio. 2.
Aléjese del ruido exterior. A lo largo de la historia, los seres humanos han prestado atención a los sonidos que provienen del mundo exterior como un reflejo de supervivencia. Una rama rota en el bosque puede ser señal de que se acerca un depredador. Un grito que viene de lejos indica peligro, pero hoy este reflejo ha tomado una forma completamente diferente. El ruido ya no se limita a los sonidos físicos. Sonidos de notificación, alertas de correo electrónico, anuncios, titulares de noticias, transmisión interminable de contenido en las redes sociales. Todo esto se ha convertido en ruido mental. Esta corriente de sonidos invisible pero constantemente expuesta ocupa nuestras mentes mucho más de lo que nos damos cuenta. Incluso cuando queremos sentarnos en silencio, el sonido del mundo exterior se filtra y nos silencia. Por lo tanto, alejarse del ruido externo ya no es solo una búsqueda de paz. Es una lucha para preservar nuestra salud mental y nuestra fuerza de voluntad. Un yo perdido en el ruido no puede determinar su propia dirección porque está guiado por la voz de otro. Con el tiempo, esto hace que la brújula interna se distorsione, las decisiones se desvíen y la vida sea moldeada por el azar. Cuando estamos rodeados de ruido, nuestra capacidad de estar solos con nuestros propios pensamientos se ve afectada. No podemos concentrarnos cuando llega una notificación. Cuando vemos contenido nuevo, nuestras mentes se dirigen a él. Esto nos hace superficiales. No podemos profundizar nuestros pensamientos ni procesar nuestras emociones. No hay tiempo para pensar en la vida, porque el pensamiento es una semilla que crece en el silencio. En un entorno dominado por el ruido, esta semilla nunca germinará o se pudrirá. Por lo tanto, alejarse del ruido exterior no es tomarse un descanso de la vida. Es una preparación para vivir verdaderamente la vida. A veces, un pequeño paseo por la naturaleza, unas horas lejos de la tecnología o simplemente quitarnos los auriculares y no escuchar nada, pueden acostumbrar lentamente nuestra mente a ese silencio ancestral. A medida que disminuyen los ruidos externos, nuestra voz interior se escucha más claramente. Esa voz interior actúa como una brújula que nos ayuda a encontrar nuestra dirección. Alejarse del ruido no es rechazar el mundo. Se trata de distanciarse del mundo para volver a uno mismo. Cuando uno vive con esta conciencia, encuentra la fuerza para reconstruir su vida. Desde la perspectiva del estoicismo, el ruido externo es un factor que aleja a las personas de su propia naturaleza. Según los estoicos, todo lo externo está más allá de nuestro control y por lo tanto, volverse dependiente de ello es una fuente de malestar espiritual. El ruido es uno de estos factores externos. Como aconsejaba Epicteto, deberíamos preocuparnos por nuestras actitudes internas, no por lo externo. Para un estoico, la verdadera libertad comienza con una mente libre de influencias externas. El ruido, por el contrario, ocupa la mente e impide la libertad interior. Este era el propósito de los frecuentes diálogos internos de Marco Aurelio: silenciar el caos del mundo exterior y alcanzar el logos interior, el yo esencial que está en armonía con la razón universal. En este sentido, el silencio es indispensable para una disciplina estoica. Alejarse del ruido no es un lujo para el estoico, sino una necesidad, porque solo en el silencio se puede aprender a dominarse a sí mismo. Una mente tranquila hace posible una vida gobernada por la razón, no por la pasión. Aquel que no se deja llevar por la confusión del ruido, sino que permanece firme en el silencio, es el sabio estoico. 3. Purificación mental. Reducir el desorden de pensamientos. Nuestras mentes están llenas de miles de pensamientos a lo largo del día.
Muchos de estos no son pensamientos que elegimos conscientemente, sino multitudes mentales que nos persiguen desde nuestro entorno, el pasado, la ansiedad por el futuro, las expectativas de los demás, las redes sociales y un sinfín de estímulos. Estos pensamientos son tan numerosos que cada vez resulta más difícil distinguir en qué nos estamos centrando, qué estamos sintiendo o qué queremos hacer. Nuestra mente continúa funcionando como una máquina en constante trabajo, pero la mayoría de estas ruedas giran en vano, porque la mayoría de los pensamientos pertenecen o bien a un pasado lleno de arrepentimientos, o bien a un futuro que aún no ha sucedido y muchas veces nunca sucederá. Perderse entre esta multitud nos hace olvidar nuestra propia esencia. La pregunta es, ¿todos estos pensamientos son realmente nuestros o son solo una corriente a la que estamos expuestos? La purificación mental comienza disminuyendo la velocidad de este tráfico de pensamientos e incluso deteniéndolo a veces. El silencio es una de las herramientas más poderosas para lograr esta desaceleración. Permanecer en silencio silencia no solo los ruidos externos, sino también los excesos internos. Las prácticas de silencio como la meditación, la respiración profunda y pasar tiempo a solas en la naturaleza abren la puerta a la simplificación mental. En este punto, no se trata de vaciar completamente la mente, sino de eliminar aquello que no le pertenece. ¿Qué pensamiento te refleja verdaderamente? ¿Qué emoción es realmente parte de tu experiencia de vida? ¿Y cuál es un eco contaminado por influencias externas? Cuando permaneces en silencio, estos ecos en tu mente disminuyen y finalmente tu propia voz comienza a elevarse. Cuando la multitud de pensamientos disminuye, tu mente se vuelve tranquila como un lago. Ves tu reflejo claramente en ese lago. Tendrás el coraje de mirar tu propio rostro, tu propia verdad. El yo perdido en el ruido se reencuentra en el silencio. Y esta conciencia trae la claridad necesaria para reorientar tu vida. Desde la perspectiva del estoicismo, la purificación mental es el paso más fundamental hacia una vida virtuosa. Importante para los estoicos es entregar la mente a la guía de la razón, en lugar de ser un ámbito arrastrado por las pasiones, la ira, el miedo y el placer. Cuando Epicteto dice, no son los acontecimientos en sí los que confunden tu mente, sino tus juicios sobre ellos, nos recuerda que la mayoría de nuestros pensamientos surgen en realidad de los significados que atribuimos a los acontecimientos externos. Marco Aurelio enfatiza que la simplicidad mental es fuente de paz al decir, vuelve hacia tu interior. Hay una fuente dentro de ti que lo sanará todo. El estoico vive en armonía con la naturaleza simplificando su mente, porque la sencillez es también la esencia de la naturaleza. Desde la perspectiva estoica, la purificación mental libera al hombre de la esclavitud de las pasiones y lo convierte en dueño de su propia mente. En este punto, el silencio no es solo un método, es indispensable para la disciplina estoica. Silenciar la multitud de pensamientos permite al estoico encontrarse con su verdadero yo, porque una mente sencilla es el fundamento de una vida virtuosa. Los pensamientos que surgen en el silencio, no en el ruido, son pensamientos reales, y el sabio estoico encuentra dirección en estos pensamientos verdaderos. 4. Enfrentando la conciencia emocional. La relación de una persona con sus emociones a menudo se basa en la evitación y la represión. La vida rápida, las tareas interminables, los estímulos que nos distraen y un estado constante de ocupación nos mantienen alejados de nuestras emociones.
Cuando estamos enojados, pasamos tiempo en nuestros teléfonos. Cuando estamos tristes, miramos videos. Cuando estamos ansiosos, navegamos por las redes sociales, porque enfrentar las emociones muchas veces significa reconocerlas, aceptarlas y ver honestamente las heridas que hay en nuestro interior. Esto requiere coraje, pero el silencio abre la puerta a esta confrontación. Cuando las voces externas se silencian, comienzan a revelarse emociones que hemos reprimido, ignorado o ni siquiera podemos nombrar. Al principio, este encuentro puede resultar inquietante, porque el silencio no solo trae paz, también saca a la superficie el dolor enterrado. Pero esta incomodidad es el comienzo de una verdadera transformación, porque ningún sentimiento puede sanar a menos que sea reconocido, y las emociones no sanadas guían nuestras vidas con cuerdas invisibles. Pasar tiempo en silencio permite romper con la confusión de la mente y escuchar las verdades del corazón. ¿Qué acontecimiento te rompió realmente el corazón? ¿Qué palabra permanece todavía dentro de ti como una herida sangrante? ¿Qué abandono, qué traición, qué decepción te convirtieron en quien eres? Podemos entenderlos no pensando superficialmente, sino sintiéndolos en la profundidad del silencio. La conciencia emocional requiere mirarse a uno mismo honestamente. El silencio invita a esta honestidad. No se trata simplemente de decir estoy triste o estoy herido. Empiezas a ver su causa, su origen, su efecto e incluso cómo se transforma con el tiempo. A medida que tus emociones salen a la superficie, comienzas a comprenderlas en lugar de luchar contra ellas. Y con esa comprensión llega la compasión, primero por uno mismo y luego por los demás. En este punto, la conciencia emocional se convierte no solo en un estado de conciencia, sino también en el paso más poderoso hacia la curación. El silencio permite escuchar preguntas de nuestro mundo interior que han permanecido sin respuesta durante mucho tiempo. Algunas de las respuestas dolerán, otras te sorprenderán, pero todas te acercarán un paso más a tu verdadero yo. Desde la perspectiva estoica, las emociones son parte de la naturaleza humana. Pero permitir que estas emociones nos controlen significa perder el poder de la razón. Los estoicos no suprimen las emociones, las reconocen y las transforman. En palabras de Epicteto, cuando algo te enoja, no es el evento lo que te enoja, sino el significado que le das. Desde esta perspectiva, afrontar las emociones es el primer paso para hacerlas manejables. El silencio es el ambiente que hace posible este enfrentamiento. En el ruido, uno puede reprimir sus emociones, pero en el silencio, uno está obligado a hablarles con honestidad. Esta confrontación interior subyace también a las preguntas que Marco Aurelio se plantea repetidamente en sus meditaciones. ¿Qué siento realmente? ¿Y cuál es el origen de este sentimiento? El sabio estoico reconoce sus emociones, pero no se convierte en esclavo de ellas, porque sabe transformar sus emociones filtrándolas a través de su mente. Ser consciente de tus emociones no significa sucumbir a ellas, caminando con ellos, pero determinando la dirección usted mismo. Esta conciencia adquirida en el silencio es uno de los fundamentos inquebrantables de la vida estoica, porque la verdadera soberanía es dominar el mundo interior, no el mundo exterior. 5. Escuchar tu voz interior. En el mundo actual, se ha vuelto casi imposible escuchar nuestra propia voz interior entre los sonidos que vienen de todas partes. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra sociedad, los medios de comunicación, nuestras redes sociales.
Todos dicen algo, sugieren algo, dirigen algo. Hay una multitud a nuestro alrededor que nos susurra constantemente lo que debemos hacer, cómo debemos lucir, qué debemos creer y qué debemos desear. Entre tantas voces externas, nuestras propias voces quedan ahogadas en el silencio. Y llega un momento en que ya no sabemos lo que realmente queremos. Sin embargo, cuando una persona pierde su voz interior, también pierde su dirección. Porque la voz interior es la brújula que se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Esa brújula nos permite actuar según nuestra verdad interior, no según las verdades de los demás. Precisamente por esto es necesario el silencio, porque el silencio es el único lugar donde la voz interior vuelve a ser audible. En ese espacio tranquilo donde el ruido retrocede, las expectativas externas se silencian y las etiquetas y los roles se anulan, solo tú y tu verdadero yo permanecen. Y en ese momento, quizás por primera vez en mucho tiempo, sientes en lo más profundo de tu ser a qué estás diciendo sí y a qué deberías decir no. Escuchar nuestra voz interior no se trata solo de descubrir lo que queremos hacer. Se trata de recordar quiénes somos, qué valoramos y por qué queremos vivir. Esta voz a veces puede ser muy ligera, muy frágil, pero una vez que empieza a escucharse, se hace cada vez más fuerte. Esa voz elimina la necesidad de buscar validación externa, porque los pasos dados con la guía de la voz interior son sólidos desde dentro, no importa cómo parezcan desde fuera. Por lo tanto, escuchar tu voz interior en silencio es como pisar tierra firme, escapando de la inestabilidad del mundo exterior. La voz interior también puede asustarte porque te saca de tu zona de confort. Tal vez te indique un hábito que debes abandonar, o tal vez saque a la luz un deseo que has reprimido durante años. Pero sea lo que sea, esa voz es la real. Y cuando se escucha la verdadera voz, uno deja de vivir la vida de otro y comienza a elegir su propio camino. Cuando la voz interior escuchada en silencio se combina con la claridad mental, queda claro qué perseguir en la vida. Al elegir algo, ahora uno escucha la brújula interna, no las voces externas. Desde una perspectiva estoica, escuchar la propia voz interior es fundamental para vivir en armonía con la naturaleza. Los filósofos estoicos creían que los humanos llevan una parte divina dentro de sí mismos. Esta parte es una proyección de la mente universal, Logos. En otras palabras, la voz interior susurra no solo los deseos individuales, sino también la verdad que está en armonía con el orden universal. Marco Aurelio se decía a menudo a sí mismo: escucha lo que me dice la naturaleza. Esta naturaleza no es solo el mundo exterior, sino también la naturaleza interior del hombre. Epicteto, por otro lado, sostiene que la libertad solo puede ocurrir cuando el hombre sigue su propia razón y conciencia. Según los estoicos, la voz interior es la voz de la virtud y la razón, no de las pasiones. Para escuchar esta voz es necesario el silencio. El ruido ahoga esta voz divina. El silencio lo intensifica. En la vida estoica, la voz interior no es solo una guía, es un criterio. Lo que estoy pensando o a punto de hacer está en armonía con la naturaleza, la virtud, la razón. Respuestas honestas a esta pregunta solo pueden darse en silencio. La verdadera libertad es seguir el logos interior, no las voces externas, y ese viaje comienza a través del silencio. 6. La soledad o el poder de estar solo. La palabra soledad se asocia a menudo a sentimientos negativos, abandono, olvido, exclusión, etc. La sociedad nos susurra que debemos estar siempre con alguien, que estar solo es una deficiencia o un fracaso.
Las redes sociales, con sus mesas llenas, sus grupos de amigos y sus relaciones compartidas, graban tan poderosamente en nuestra mente que la soledad es algo malo, que llegamos a temer incluso la posibilidad de estar solos. Pero la soledad de la que la mayoría de la gente huye es en realidad la soledad externa. Pero lo verdaderamente peligroso es la soledad interior que se siente incluso en las multitudes. Si una persona es extraña para sí misma, no importa cuántas personas la rodeen, sigue estando sola. La cuestión principal en este momento es, ¿estoy solo, pero puedo estar solo? Es la pregunta. Porque poder estar solo no es una deficiencia, sino una poderosa competencia. Una persona que puede estar sola consigo misma es aquella que puede experimentar su riqueza interior sin depender de cosas externas. El silencio permite que este poder se desarrolle. Este poder toma forma a veces en paseos solitarios, a veces en una habitación donde uno se sienta tranquilamente y a veces en momentos en que uno pasa largos periodos de tiempo sin hablar con nadie. En estos momentos, la persona se encuentra consigo misma, comienza a escuchar su propio diálogo interno. Él puede ser su propio amigo. Poder estar solo es una de las mayores libertades de la vida, porque una persona que puede estar sola puede sentirse completa sin necesitar la presencia de otros. Por eso las relaciones que establece con los demás se vuelven más genuinas. No surge de una necesidad, sino de una elección consciente. Una persona que tiene miedo a la soledad a menudo permanece en relaciones equivocadas, se siente incompleta, incluso cuando está con otros, porque cree que lo que le llenará vendrá de afuera. Sin embargo, quien puede estar solo ve todo lo que viene de fuera como un regalo, no es como si fuera una obligación. Estar solo en silencio deja clara esta diferencia. Cuando el mundo exterior está en silencio, lo que sucede en el mundo interior se hace visible. Al principio puede parecer incómodo, porque emergen miedos no confrontados y deseos reprimidos. Pero con el tiempo, estos enfrentamientos adquieren poder. A medida que una persona llega a estar en paz consigo misma, la soledad se convierte en un área, no en una carga. En esa zona, los pensamientos circulan libremente, la creatividad florece y se toman decisiones originales. Se forma un centro interior. Una persona que tiene este centro ha establecido un vínculo fuerte consigo mismo, sin importar lo que suceda afuera. Desde la perspectiva del estoicismo, poder estar solo es una de las características más distintivas de una persona sabia. Para los estoicos, el mayor poder del hombre es su capacidad de lograr un orden interno autosuficiente. Aunque Epicteto nos aconseja centrarnos en las actitudes internas más que en las condiciones externas, en realidad explica que la soledad no es una amenaza, sino una oportunidad. Marco Aurelio escribió en su cuaderno: «Retírate a ti mismo. En ese rincón tranquilo tu alma se renueva». Esta cita presenta claramente la interpretación estoica de poder estar solo. Para el estoico, la soledad no es un estado que se deba evitar, sino un componente necesario del crecimiento interior. Porque cuando una persona se aleja de la multitud, puede liberarse de la influencia del mundo exterior y escuchar su propio logos, es decir, la voz de la razón y la naturaleza. Para el estoico, estar solo no significa estar aislado del mundo, es acercarse a uno mismo. El ruido de la multitud a menudo aleja a las personas de sí mismas. La soledad en el silencio nos acerca al verdadero yo, y solo una persona que está en paz consigo misma puede estar en paz con el mundo. La sabiduría estoica nos enseña cómo estar completos sin necesitar la presencia de otros. Esto requiere afrontar la soledad que acompaña al silencio y aceptarla no como un miedo, sino como un campo de fortaleza. 7. Contacto silencioso con la naturaleza.
Si bien la vida moderna nos confina dentro de cuatro paredes, también ha debilitado nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza se ha convertido ahora en un lugar para ir de vacaciones, un bello fondo para tomar fotografías. Sin embargo, la naturaleza es la raíz del hombre. Cada uno de nosotros tiene una conexión profunda en su núcleo con la tierra, los árboles, el viento, el mar y el cielo. El redescubrimiento de este vínculo es posible en el silencio. El zumbido constante de la ciudad, los sonidos de los vehículos, las notificaciones telefónicas, las vallas publicitarias y las luces artificiales dividen la atención de las personas y fragmentan sus mentes. Pero cuando uno se sienta en silencio en medio de un bosque, junto al mar o bajo las estrellas, uno se acerca a la realidad. El contacto silencioso con la naturaleza nos recuerda que el hombre no solo es parte de ella, sino también su reflejo. El crecimiento silencioso de los árboles, la paciencia del suelo, la fluidez del agua nos susurran lecciones olvidadas sobre la vida. No es necesario hablar para escuchar esas lecciones. Por el contrario, es necesario permanecer en silencio, porque la naturaleza no habla, pero dice muchas cosas. Y en ese silencio escuchamos más claramente nuestra propia voz interior. Tocar el tronco de un árbol, pisar el suelo con los pies descalzos, contemplar en silencio el amanecer, escuchar las gotas de lluvia. No son solo momentos románticos. Estos son los momentos en que los humanos restablecen su antigua conexión con la naturaleza. Esta conexión calma la mente y tranquiliza el alma. Sintonizarnos silenciosamente con el ritmo de la naturaleza nos ayuda a encontrar nuestro propio ritmo interior. Porque en la naturaleza nada tiene prisa, sino que todo se cumple. Esta ciclicidad enseña a la gente paciencia, transformación, aceptación y serenidad. El contacto con la naturaleza combinado con el silencio permite a las personas reducir la velocidad, percibir el momento, alejarse de las presiones externas y volver así mismas. A veces, el simple hecho de oír el aleteo de un pájaro puede salvar a una persona de días de confusión mental. La naturaleza es una meditación en sí misma. Pero solo podemos percibir esta profundidad cuando permanecemos en silencio. No hablando, sino escuchando. No escuchando, sino sintiendo. El contacto silencioso con la naturaleza reduce el ruido externo y aumenta la claridad interior. Y a través de este contacto, el hombre no solo recuerda la naturaleza, sino también a sí mismo. Desde la perspectiva del estoicismo, el contacto silencioso con la naturaleza es el restablecimiento de la conexión del hombre con el orden universal. Los filósofos estoicos ven la naturaleza como un reflejo de un orden divino. Marco Aurelio escribió a menudo que refrescaba su mente volviendo a la naturaleza. Por lo tanto, la armonía en las ramas de un árbol muestra que la mente humana también debe ser moldeada de acuerdo a esa armonía. Epicteto también nos aconseja aceptar la influencia de la naturaleza sobre los acontecimientos y vivir en armonía con ella. Para el sabio estoico, la naturaleza es una maestra a la que hay que adaptarse, no algo a dominar. Acercarse a la naturaleza en silencio ayuda a la persona estoica a establecer una conexión entre el logos interior y el logos universal. Porque en la filosofía estoica el objetivo es vivir en concordancia con la naturaleza, y vivir de acuerdo con la naturaleza no significa luchar contra ella, sino internalizar su orden con profunda aceptación. El contacto silencioso con la naturaleza es un ritual a través del cual el sabio estoico se renueva y alcanza su equilibrio interior. Gracias a este contacto, la persona aprende a dejar ir las cosas que no puede controlar y a gestionar las cosas que sí puede controlar con la mente tranquila.
El silencio de la naturaleza es un recordatorio para el estoico. Todo lo que sucede afuera es temporal, pero un alma en armonía con la naturaleza es permanente. 8. Desintoxicación digital, hacer espacio para el silencio. Vivimos en la era digital. Las pantallas se han convertido en los nuevos dueños de nuestros ojos, las notificaciones de nuestra atención y los algoritmos de nuestras mentes. Tan pronto como abrimos los ojos por la mañana, tomamos nuestro teléfono y lo último que miramos antes de quedarnos dormidos por la noche es esa pantalla. Esta situación no solo nos roba nuestro tiempo, sino también nuestro silencio mental. El flujo constante de información al que estamos expuestos no permite que nuestro cerebro descanse. Una imagen en Instagram, un vídeo en YouTube, un trending topic en Twitter, un nuevo mensaje en WhatsApp. Cada uno crea ruido mental y empezamos a perdernos en ese ruido. Sentirse constantemente ocupado en realidad no es nada más que estar disperso. Y en medio de este caos, la persona se vuelve incapaz de escuchar su voz interior. Aquí es donde la desintoxicación digital se convierte no solo en una pausa tecnológica, sino también en una forma de purificación mental. Dejar las pantallas a un lado no solo libera nuestras manos, sino también nuestra mente. Porque cuando el mundo exterior se queda en silencio, el mundo interior comienza a hablar. Al realizar una desintoxicación digital, es posible que al principio te sientas incómodo. La sensación de perderse algo durante esas primeras horas sin pantalla crea un vacío interior. Pero ese vacío no es en realidad un área que necesite ser llenada, al contrario, es un área que necesita permanecer vacía, porque en ese espacio brota la claridad mental. En lugar de perderse en las interminables páginas de las redes sociales, uno puede escribir pensamientos en un cuaderno, dar un paseo tranquilo o simplemente respirar sin pensar. Desintoxicación digital es la transición del mundo de la velocidad, la comparación y el rendimiento al reino de la lentitud, la conciencia y la presencia. Es necesario retirarnos conscientemente de la cacofonía del mundo exterior para dejar espacio a la calma interior. Este retiro es una especie de aislamiento interior. A medida que los ojos se apartan de la luz de la pantalla y la mente se aleja de los estímulos infinitos, surge una profunda serenidad. Y en ese momento el silencio aparece no como un amigo aterrador al principio, sino como un amigo pacífico. Desconectarse de la tecnología es una forma de conectarse con uno mismo. Desde una perspectiva estoica, la desintoxicación digital es una aplicación moderna de las virtudes estoicas. Los estoicos aconsejan dirigir la atención únicamente a las cosas que están bajo su control. Sin embargo, el mundo digital capta constantemente nuestra atención con contenidos que escapan a nuestro control. Desde una perspectiva estoica, las historias de vida compartidas por otras personas, las ideas de personas que nunca hemos conocido o las agendas que nos presentan los algoritmos son una pérdida de tiempo y de mente. Hay un punto que Marco Aurelio enfatiza frecuentemente en sus pensamientos para mí: vuelve a ti mismo. Este llamado también constituye la base filosófica para alejarnos del ruido digital. Un estilo de vida estoico es posible con sencillez, autodisciplina y claridad mental. La desintoxicación digital respalda estos tres valores fundamentales. Alejarse de las pantallas es una herramienta para la sabiduría estoica, porque solo una persona que puede recurrir a su propia mente puede distinguir lo que es importante y lo que no lo es. Alcanzar la virtud estoica es posible no solo sabiendo qué perseguir, sino también comprendiendo lo que hay que abandonar. El silencio digital es la forma moderna de este abandono
y abre la puerta a la libertad interior. 9. Prácticas de meditación y atención plena. Las prácticas de meditación y atención plena son una de las formas en que el espíritu humano, perdido en el caos del mundo moderno, puede volver a sí mismo. En el rápido fluir de la vida, la mente a menudo está ocupada con arrepentimientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Muchas personas buscan soluciones externas para calmar este desorden mental. Ir de compras, usar las redes sociales, pasar tiempo con amigos. Pero estas actividades externas a menudo solo proporcionan un alivio temporal. Las prácticas de meditación y atención plena son herramientas importantes para quienes entienden que necesitamos encontrar la paz mental en nuestro mundo interior, no en el mundo exterior. La meditación es una experiencia en la que la mente se aquieta y los pensamientos se dejan de lado temporalmente. En esta práctica, uno simplemente es testigo de cosas que suceden y pasan. Hay una paz más allá del pasado y el futuro. La atención plena tiene como objetivo desarrollar una conciencia profunda en cada momento. Esto significa no solo vivir el momento, sino sentir el momento plenamente. Cuando estas dos prácticas se unen, una persona es capaz de escapar del ruido mental y lograr el silencio interior. Al principio, la meditación y la atención plena pueden resultar un desafío. La mente se niega a permanecer quieta y arrastra constantemente los pensamientos. Al principio, incluso un minuto de silencio parece valer toda una vida. Pero con el tiempo y la paciencia, el poder de estas prácticas se hace más evidente. La meditación no es solo un medio de relajación, sino también un medio de limpieza mental. Los pensamientos, las preocupaciones momentáneas y las cargas emocionales pasan como nubes durante la meditación. Uno observa cómo surge un pensamiento y sin intervenir en él, simplemente se da cuenta de que existe. Esta es una oportunidad para que la mente descanse y se aclare. Mindfulness significa vivir cada momento plenamente con todos nuestros sentidos. Es observar el sabor de la comida que comemos, la textura del camino que recorremos, las sutilezas de una conversación que tenemos con alguien. Permite que la mente esté plenamente presente en el momento presente, libre de sus constantes divagaciones, de sus intentos de construir el futuro y de sus deseos de recordar el pasado. La meditación y la atención plena nos enseñan a permanecer quietos incluso cuando los sonidos son más fuertes. Muchas personas consideran la meditación simplemente como una actividad de vacaciones o un medio de relajación. Sin embargo, estas prácticas son un viaje al mundo interior. Reconocer tus propios pensamientos, sentimientos, miedos y deseos y hacer las paces con ellos es libertad en el nivel más profundo. La meditación también proporciona la capacidad de observar los propios procesos mentales. Uno solo puede observar sus pensamientos y sentimientos como observador. La meditación es precisamente una parte de este entrenamiento mental. Los filósofos estoicos argumentaban que para liberarse del ruido de la mente, uno no solo debe controlar las condiciones externas, sino también las internas. Epicteto enfatiza la importancia de que el individuo controle su respuesta emocional a los acontecimientos del mundo exterior. La meditación juega un papel fundamental para lograr este control. Monitorear los procesos mentales, observar las emociones y aceptarlas sin intervenir, simplemente como observador, son elementos fundamentales de la práctica estoica. Para los estoicos, la verdadera libertad se encuentra en una serenidad interior independiente de las condiciones externas. La meditación sienta las bases de esta libertad. Del mismo modo, la atención plena se alinea con un estilo de vida estoico.
Observar plenamente cada momento, penetrar profundamente en el momento, es signo de una vida más allá de las condiciones externas. Los estoicos afirman que vivir una vida virtuosa es posible, logrando armonía no solo en el mundo externo, sino también en el mundo interior. La meditación y la atención plena son herramientas utilizadas para encontrar esta armonía interior. Estas prácticas ponen a los humanos en armonía con el orden de la naturaleza y la razón universal, Logos. 10. La sabiduría de reducir la velocidad. En el acelerado mundo moderno, consumir la vida rápidamente se ha convertido en la norma. Las exigencias de la tecnología, los negocios y los entornos sociales obligan a las personas a correr a una velocidad constante. Cada día vivimos bajo la presión de alcanzar un nuevo objetivo, de producir más, de hacer más. Sin embargo, esta vida acelerada cansa el alma, agota la mente y debilita la búsqueda de un significado más profundo. La verdadera sabiduría surge de aprender a reducir la velocidad, más allá de esta prisa constante. Disminuir la velocidad no consiste únicamente en ir contra la velocidad, sino en redescubrir el valor del tiempo. Disminuir la velocidad significa poder profundizar en cada paso y en cada momento, viviendo ese momento plenamente. El crecimiento de la tierra, el florecimiento de una flor, el crecimiento de un niño, todo tiene una duración, un ritmo. Cuando una persona se adapta a este ritmo, comienza a vivir verdaderamente. Disminuir la velocidad significa respirar profundamente, tanto física como mentalmente, mientras que una vida que pasa rápidamente hace que todo se viva superficialmente. Disminuir la velocidad nos permite ver la belleza escondida en el momento. La sabiduría de reducir la velocidad comienza mirándonos hacia adentro en lugar de hacia afuera. La mayoría de las personas, en constante prisa, no se dan cuenta del paso del tiempo. Sin embargo, detenerse un momento a respirar y mirar a nuestro alrededor y a nosotros mismos no es solo una pausa física, es también el comienzo de un cambio mental. Disminuir la velocidad significa examinar cada pensamiento en profundidad en lugar de apresurarse. Significa llegar a la raíz de nuestros pensamientos, comprender nuestras emociones, motivaciones y deseos incluso antes de que los saquemos a la superficie. Las horas transcurridas en un apuro constante adquieren sentido solo cuando hacemos una pausa y sentimos conscientemente la vida en plenitud. La verdadera fuerza interior de una persona se desarrolla con paciencia, conciencia y lentitud. Disminuir. La velocidad significa tomarse su tiempo, aceptar que todo tiene un tiempo inherente y respetar ese tiempo. La sabiduría de reducir la velocidad también consiste en despejar el ruido y la confusión del mundo exterior. En este mundo donde todo sucede tan rápido, reducir la velocidad significa dejar entrar la serenidad y la calma. Apreciar cada momento significa valorar más profundamente el tiempo que pasamos con un amigo, no solo comiendo una cena, sino experimentándolo juntos durante la comida. Esto sirve para romper la idea errónea de que todo en la vida debe hacerse apresuradamente. La verdadera sabiduría es reconocer que la vida no es algo que se pueda hacer apresuradamente. Disminuir la velocidad implica comprender el viaje sí, no solo llegar al destino, sino experimentar cada momento de ese viaje. Así como una flor tarda en florecer, una persona necesita tiempo para madurar internamente. Disminuir la velocidad es una parte natural de la transformación interior, de nuestra propia evolución. Una persona no madura con prisa. Se vuelve verdaderamente sabio cuando acepta que todo debe crecer a su propio ritmo. Desde una perspectiva estoica,
La sabiduría de reducir la velocidad es uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica. Los estoicos creían que todo en la naturaleza funcionaba de manera ordenada y se negaban a vivir a un ritmo fuera de este orden. Argumentaron que todo debería moverse de acuerdo al tiempo establecido por la naturaleza. En su obra Pensamientos para mí, Marco Aurelio enfatiza que no podemos controlar cómo pasa el tiempo, pero sí podemos controlar cómo vivimos durante ese tiempo. En lugar de apresurarse en la vida, los estoicos aconsejaban centrarse en el significado de cada momento. Para un estoico, disminuir la velocidad significa no escuchar el ruido de los acontecimientos del mundo exterior, sino simplemente seguir el verdadero camino dentro de uno mismo. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la calma interior y la paciencia. Calmar la mente y dejar que las cosas fluyan naturalmente, en lugar de intentar resolverlas rápidamente, es un signo de virtud estoica. Epicteto nos recuerda que el tiempo es temporal y que todo terminará tarde o temprano. Y dice que no tiene sentido apresurarse en esta vida temporal. Disminuir la velocidad significa aceptar no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Para los estoicos, reducir el ritmo significa adaptarse al ritmo de vida y mantener el equilibrio interno frente a los acontecimientos externos. Disminuir la velocidad es vivir una vida en armonía con la naturaleza, porque según los estoicos, todo tiene un tiempo y un fruto como parte del orden universal. 11. Reorientar. El fluir de la vida a veces nos obliga a no seguir el camino que queremos. Las metas, los deseos y los sueños a menudo se pierden en algún lugar o son desviados por factores externos. En este punto, muchas personas se instalan en una rutina en sus vidas y todo se convierte en una especie de hábito. Sin embargo, estos hábitos a veces obstaculizan nuestro desarrollo personal o nos distraen de nuestros verdaderos deseos. En este punto, reorientarse significa experimentar un renacimiento interior. Reorientarse significa encontrar una brújula interior y decidir seguirla, independientemente de las influencias externas. Esta decisión se concreta como un paso que lleva consigo el deseo de vivir la vida con un significado más profundo. Cada individuo puede encontrarse en un camino más correcto si da este paso de vez en cuando. Sin embargo, este paso no se trata solo de cambiar de dirección, también se trata de conocerte a ti mismo y cuestionarte hacia dónde quieres llegar. Redirigir también requiere coraje interior. Las presiones del mundo exterior, las normas sociales o las expectativas familiares a veces impiden que las personas avancen por el camino correcto. Esto puede dificultar que una persona alcance sus verdaderos objetivos internos. Para redirigir, se necesita el coraje de reconocer los propios deseos y objetivos y actuar en consecuencia. Liberarse de la influencia de factores externos y embarcarse en el propio viaje interior a menudo requiere vivir una vida independiente de los patrones sociales. Esto significa más libertad e independencia para recorrer un camino determinado. Al reorientarse, primero se evalúan los errores y las deficiencias del pasado. Sin embargo, esta evaluación no se hace con sentimiento de culpa, sino con ganas de aprender y mejorar. Las experiencias pasadas se convierten en elementos de enseñanza para un nuevo viaje. Al desprenderse del peso del pasado, las personas comienzan a ver el futuro desde una perspectiva más saludable. Este proceso proporciona limpieza y renovación interna. Reorientarse también significa emprender un camino que no solo apunta al éxito externo, sino también a la paz y satisfacción interior. La reorientación es un proceso de renacimiento. La persona deja atrás su antiguo yo y comienza un nuevo.
La reorientación es un proceso en el que uno debe centrarse no solo en sus objetivos externos, sino también en su equilibrio interno. En este viaje habrá dificultades que uno enfrentará. Sin embargo, lo importante es ver estos desafíos como oportunidades de aprendizaje y desarrollar estrategias para afrontarlos. Redirigir es un viaje que combina la fuerza interior, la paciencia y la búsqueda de la sabiduría. Para determinar la dirección correcta, una persona primero se descubre a sí misma y luego pone este descubrimiento en práctica. Este proceso es un paso valiente hacia la búsqueda del verdadero propósito de la vida. Desde una perspectiva estoica, la reorientación es la esencia de la filosofía estoica. Los estoicos reconocen que la vida tiene muchos elementos sobre los cuales no tenemos control. Esta situación puede hacer que las personas pierdan el rumbo en la vida. Sin embargo, lo importante para los estoicos es centrarse en las cosas que podemos controlar, nuestras actitudes, pensamientos y reacciones internas. Reorientarse significa adquirir precisamente este control interno. Desde una perspectiva estoica, uno siempre puede determinar su propia dirección interior. No importa cuán complejos sean el mundo externo y los acontecimientos, la sabiduría interna y las virtudes son suficientes para mantener a una persona en el camino correcto. Los pensamientos sobre mí mismo. De Marco Aurelio. A menudo contienen reflexiones sobre cómo uno responde al mundo exterior y cómo se orienta. El estoicismo enfatiza la importancia de la fuerza interior y la virtud por encima de los factores externos. La reorientación es, desde una perspectiva estoica, una oportunidad para vivir en armonía con la naturaleza, vivir una vida virtuosa y encontrar la serenidad interior. Los estoicos afirman que vivir virtuosamente en cada momento de la vida es posible determinando la dirección correcta. Este aspecto es la búsqueda de la paz interior, la sabiduría y la serenidad. La reorientación es un proceso que nos recuerda que cada individuo debe elegir su propio camino interior de virtud y recorrerlo con paciencia. 12. Una vida que hizo espacio para el silencio. En el mundo actual nos encontramos en una época en la que todo avanza con ruido, prisa y caos. Una prisa constante, un zumbido constante. Correos electrónicos del trabajo, notificaciones de Windows TV, redes sociales, el ruido del tráfico y grupos de personas que se llaman entre sí. Estas voces rodean tanto nuestra mente, corazón y alma que se vuelve muy difícil darnos cuenta de lo que realmente queremos y necesitamos. Pero vivir una vida en el verdadero sentido no es posible simplemente existiendo en este ruido. El silencio es el corazón de la verdadera vida. Una vida en la que hay espacio para el silencio es una vida libre del ruido del mundo exterior y centrada en la paz interior, la sabiduría y el pensamiento profundo. El silencio no es solo un escape, sino más bien un proceso de redescubrimiento. Al hacer espacio para el silencio interior, una persona puede vivir más cerca de su propia esencia. En realidad, esta es una forma de vida mucho más profunda, más significativa y más satisfactoria. El silencio significa, ante todo, controlar el ruido que proviene de la mente y de las emociones. Nuestra mente siempre está pensando en algo, a veces el pasado, a veces el futuro, a veces la vida y los pensamientos de otras personas. Cuando nos damos cuenta de esta situación, podemos ver que a veces todos estos pensamientos que lleva la mente no tienen nada que ver con la vida real. El ruido interno se convierte en parte de nuestras vidas y nos acostumbramos tanto a él que empezamos a buscar el silencio. El silencio crea un espacio donde todos estos pensamientos cesan. Este vacío
Nos permite reencontrarnos con nosotros mismos. Hacer espacio para el silencio significa limpiar la mente de estas cargas innecesarias y centrar los pensamientos solo en lo que es necesario y significativo. Hacer espacio para el silencio es, en cierto sentido, hacer las paces con el tiempo. En lugar de perdernos en los arrepentimientos del pasado y las ansiedades del futuro, aprendemos a simplemente existir en el momento presente. Esto nos permite utilizar el tiempo a nuestro favor. El silencio nos permite observar cómo pasa el tiempo y vivir cada momento al máximo. Es una forma de vida en la que cada respiración, cada pensamiento, cada movimiento cobra significado. Darnos cuenta de esto nos permite ver una belleza que antes no habíamos considerado. Una vida que hace espacio al silencio lleva el poder de vivir el momento y valorarlo sin dejarse llevar por la velocidad del tiempo. En una vida donde los ruidos externos disminuyen, es posible ver cuánto se enriquece el mundo interior de una persona. El silencio crea un espacio donde una persona puede estar verdaderamente sola consigo misma, profundizando en sus pensamientos y sentimientos internos. Este es un proceso que calma el alma de una persona y le ayuda a comprender al mismo tiempo. Para encontrar verdaderamente la paz interior, primero debes silenciar todo ruido externo. El silencio crea una especie de espacio, que no es solo quietud, sino también un espacio para el crecimiento personal. Cuando una persona hace espacio para el silencio, puede deshacerse de las cargas del pasado y trazar una hoja de ruta más saludable para el futuro. Este proceso prepara el camino no solo para un alivio temporal, sino también para una serenidad y una paz interior duraderas. Desde una perspectiva estoica, una vida en la que se hace silencio es una forma de vida en la que se viven plenamente las virtudes estoicas. Los estoicos aconsejan no permitir que los acontecimientos y ruidos externos dominen a una persona. Abogan por ser indiferentes a lo que ocurre en el mundo exterior y centrarse en el mundo interior. Lograr el silencio de la mente permite centrarse en las virtudes internas y en las actitudes correctas de una manera coherente con el estoicismo. En su obra Pensamientos para mí, Marco Aurelio enfatiza que no debemos permitir que los ruidos del mundo exterior afecten nuestro estado de ánimo. Según los estoicos, la serenidad interior crea resiliencia frente a los efectos de los acontecimientos externos. Hacer espacio para el silencio se considera para un estoico una forma de vivir en armonía con la naturaleza. A medida que uno se libera del ruido externo, desarrolla la capacidad de pensar correctamente, actuar correctamente y permanecer en quietud interior. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la calma de la mente y la preservación de la cordura. Hacer espacio para el silencio es poner en práctica estos principios. En este vídeo hablamos sobre la importancia de pasar tiempo en silencio para reorientar tu vida. Si deseas apoyar nuestro canal pagando una tarifa, puedes elegir el plan que desees desde el botón Unirse. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros vídeos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.